¿Te has encerrado en casa? Apaga las luces, respira profundo, olvida por un momento las tribulaciones diarias del estado del mundo. Colócate los audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. Cada quien trae sus botellas, aquí tenemos hielos, comida y la alberca. No olvides tu traje de baño y recuerda, estamos a unas calles del árbol grande. Así terminaba el correo que mandó Fátima a todas sus amigas. Mi esposa tenía muchas ganas de volver a verlas, por lo que desde temprano alistó sus cosas, hizo una pequeña maleta y ya solo faltaba pasar al súper a comprar unas cuantas cosas para meter a la hielera. La cita era a las 4 de la tarde. Mi esposa quería llegar a tiempo para ayudar en algo. No tenía idea de que ni siquiera llegaríamos a la fiesta. Pero de eso no tuvo la culpa ella, la tuve yo. A las 3 en punto tomamos la autopista Querétaro-Celaya. El sol había estado en su punto más alto y como consecuencia, el pavimento quedó ardiendo. Llevábamos las ventanas bien abiertas para que el calcinante aire en la autopista se pasara de largo y cuando menos pudiéramos refrescarnos con el viento que circulaba al interior del vehículo. Antes de salir de la ciudad pasamos a hacer unas cuantas compras al supermercado. Demoramos un poco porque en un principio había olvidado cerrar las ventanas del coche. Tuve que regresarme a cerrarlas e incluso volví para revisar que estuviera puesto el seguro en las puertas. Como siempre nos pasa, escogimos la peor fila para pagar las cosas que compraríamos. Cuando salimos del supermercado, faltaban unos cuantos minutos para las 4. La fiesta acabaría más allá de la madrugada, por lo que no me pareció urgente llegar en punto de la hora citada, pero mi esposa ya estaba un poco intranquila. Caminando hacia el punto donde habíamos dejado el coche estacionado, encontramos un único cajón vacío, precisamente aquel donde juraba haber estacionado el vehículo. Mi esposa pensó que se trataba de una broma. Me recordó que yo había vuelto a cerrar las ventanas y que nadie más podría haberlo movido del lugar. Más que una broma, yo estaba agitado porque casi podía jurar que nos lo habían robado. Dimos varias vueltas a lo largo de interminables pasillos de vehículos estacionados, hasta que lo encontramos. Estaba a la misma altura donde lo habíamos dejado, solo que unas 10 hileras hacia el fondo. Ahí estaba, en el 16F, con las ventanas completamente abiertas. Ya te has de imaginar el sermón que me tocó recibir, porque además de que mi esposa creía firmemente que yo era quien lo había movido del lugar, quedaba claro que ni siquiera había cerrado las ventanas, y peor porque ella había dejado sus cosas en el asiento. Tomamos nuevamente la carretera. El cielo estaba oscurecido por un montón de nubes que comenzaron a apoderarse del paisaje observable desde el coche en movimiento. Mi esposa estaba furiosa, no solo por el retraso y la supuesta broma, sino porque el clima podría arruinar la fiesta en la alberca. He de aclararlo que, por más que lo recuerdo, no fui yo quien movió el carro, no fui yo quien dejó las puertas abiertas. Unos minutos adelante encontramos el puente y la desviación que Fátima había señalado en el correo. Realmente las instrucciones para llegar a la reunión eran bastante confusas. No teníamos en aquel entonces el GPS de un teléfono que nos guiara en la dirección correcta, por lo que tuvimos que seguir los burdos señalamientos anotados en el correo. Un puente y una desviación después de la salida a Paseo el Grande. Pasas por debajo y te sigues derecho. Fátima señaló una gasolinera que no encontrábamos al principio, y luego había que seguirse derecho hasta encontrar un árbol grande. Dieron las 5 de la tarde y nosotros hasta ese momento encontramos la gasolinera. Por un error,
Habíamos manejado en sentido contrario por varios minutos. Tomamos nuevamente el camino y nos fuimos derecho. En el coche había bastante tensión. Ya habíamos discutido varias veces, por ir distraídos, por no encontrar los puntos de referencia, porque el hielo dentro de la hielera se venía escurriendo en los asientos. Comenzó a chispear. Ya era tarde y se habían oscurecido nuestros alrededores. Cerramos las ventanas y nos quedamos con un calor húmedo y asfixiante al interior del vehículo. Seguimos discutiendo hasta que nos dimos cuenta de que habíamos dejado de prestar atención a nuestros alrededores y ya no había cerca un árbol grande, sino demasiados. Los vidrios estaban totalmente empañados. Regresamos sobre el mismo camino, anduvimos media hora en línea recta. Ni había árbol grande, ni se veían los señalamientos, y en cualquier momento caería la noche. Dejó de llover y el cielo se despejó un poco. Nos estacionamos para bajar y estirar las piernas, deseando que algo o alguien nos orientara en ese momento. Lo único que vimos fue una vulcanizadora, unos metros hacia adelante. Fuera de eso, casas, comercios, locales, puestos callejeros, todo estaba cerrado, apagando luces y desapareciendo de las calles. Era un pequeño negocio con un apiladero de llantas a la orilla del camino y varios letreros iluminados con pequeños focos que anunciaban el servicio mecánico y de reparación de llantas. Conduje el vehículo lo más cerca de aquel comercio. Subimos las ventanas y nos asomamos al interior del local. Ahí, con la luz de una débil bombilla eléctrica, encontramos a un hombre dormido, recargado sobre un mugriento escritorio embarrado de grasa. Lo despertamos para pedirle instrucciones del camino. Afuera ya se había hecho de noche y el alumbrado público no se había encendido. «Aquí todos los árboles son grandes», dijo el mecánico. Sonaba como que estaba de muy mal humor. No pudimos obtener de él ninguna ayuda y volvimos al vehículo. Antes de abordarlo nuevamente, encontramos todas las llantas desinfladas, ponchadas y sin aire. Sentí un coraje tremendo. De seguro alguien relacionado con ese negocio de reparación de llantas nos había hecho la maldad para que tuviéramos que terminar pagando por el servicio. Caminé molesto hacia la vulcanizadora. Ese hombre entonces bajó la cortina sin anunciarlo. La cerró en mi cara. Lo quisiera o no, necesitaba reparar los neumáticos, por lo que estuve golpeando la cortina de acero por varios minutos. Como nadie respondía, también me puse a golpear la puerta de la casa adjunta al negocio. Nadie salió. A las 8 de la noche se apagaron las luces de la casa y el camino se perdió en la oscuridad. Miré hacia el vehículo donde mi esposa aguardaba un tanto desesperada. La escuché sollozar varias veces mientras buscaba que me abrieran la puerta. Y pues, efectivamente, ahí estaba ella, llorando. Cuando miré bien, cuando un vehículo que transitaba por la solitaria carretera iluminó con sus faros brevemente el interior de mi coche, pude notar que en los asientos de atrás había alguien. Eran 2 personas, un par de mujeres que miraban por la ventana abierta. Me acerqué cautelosamente, entrecerrando los ojos, intentando ver nuevamente el interior del carro. La oscuridad había devorado todo. Era imposible ver algo. Estaba nervioso y preocupado. No quería equivocarme. Probablemente se trataba de otro vehículo, también estacionado a un lado de la carretera. No era el momento indicado para sugestionarme.
Sin embargo, mis ojos lo habían visto perfectamente. Eran dos mujeres adultas, sonreían, llevaban el cabello suelto y este les caía sobre los hombros. Pasó otro vehículo, era un tráiler. Sería el último que veríamos después de un buen rato. Sus potentes luces volvieron a iluminar el coche y a mi esposa en el asiento del copiloto. En los asientos de atrás ya no había nadie, pero ambas puertas estaban abiertas. Mi esposa ya se había dado cuenta de que algo estaba sucediendo. Lo supe por la expresión de terror que tenía fija, inamovible, grabada en su rostro. Me pidió a gritos que nos fuéramos de ahí. Ya ni siquiera estábamos pensando en la fiesta. Con sus propias palabras me pidió que la sacara de ese maldito lugar en medio de la nada. Cerré las puertas, me senté frente al volante y le expliqué, tratando de buscar la mejor manera de decírselo, de no asustarla, pero es que no iríamos a ningún lado. Las llantas estaban ponchadas y a pesar de que a unos pasos había una vulcanizadora, el hombre a cargo nomás no se dignaba a abrir la puerta. Mi esposa bajó del coche furiosa. Pensó que por más que golpeara la puerta conseguiría que nos arreglaran los neumáticos. Estaba equivocada. Lo único que logró fue que aquel hombre se asomara por el resquicio de la puerta y le dijera que no deberíamos estar tan tarde en esa carretera. Simplemente no nos recomendaba quedarnos varados a medio camino. Ella siguió gritando, tratando de explicarle que no podríamos ir a ningún lado con el vehículo descompuesto. Por más que lanzó de gritos, el hombre ya no volvió a salir. La luna se asomó por encima de un cerro a lo lejos. Su luz en un principio deslumbraba, luego nos mostró un poco los alrededores. El piso de tierra y la carretera tenían plateados resplandores. Entonces, a lo lejos por fin lo vimos, el árbol grande. La súbita emoción nos hizo olvidar los problemas que habíamos acumulado. Subimos al vehículo, lo encendí y quise echarlo a andar. Las ruedas hicieron un ruido espantoso. No se podía avanzar en ese estado. Había algo en el ambiente que provocaba inquietud. En ese momento lo interpretábamos como el miedo y la desesperación por quedarse varados a mitad de la noche, en un camino solitario y desconocido. Pero no era eso. Había algo con nosotros que lo provocaba. Algo que no habíamos notado y que poco a poco incrementaba la mala vibra que sentíamos a nuestro alrededor. Mi esposa no dejaba de apuntar con la mano hacia el árbol grande. Incluso me propuso que fuéramos caminando. Según el correo, después de ese árbol solo faltaban un par de cuadras. Si te preguntas por qué no utilizamos los teléfonos celulares, déjame decirte que ya nos habíamos cansado de intentarlo. Ahí no había recepción celular y en aquel entonces, si no mal recuerdo, no existían los teléfonos inteligentes. Caminar hacia la fiesta no era una idea tan mala. Sin embargo, no teníamos cómo alumbrar nuestro camino y la verdad es que se veía muy oscuro y peligroso. A final de cuentas, mi esposa me convenció. Empujé el coche hacia la orilla del camino, fijándome de no dejarlo estorbando. A nuestros alrededores no había nada, pura milpa, hierba, silencio y oscuridad. El árbol se veía cerca, pero con tan poquita luz alumbrando nuestros pasos, el recorrido se haría largo. Ya no se trataba de llegar solamente a la fiesta. Estábamos buscando resguardarnos en algún lugar conocido, pedir auxilio, llamarle al seguro y solicitar una grúa.
10, 20 pasos adelante sobre esa peligrosa y vacía carretera, cuando la alarma del coche se disparó. Las luces intermitentes mostraban el parpadeante asfalto. Apunté con la llave hacia el coche para desactivar la alarma, pero nada sucedió. Lo intenté varias veces, pero el vehículo seguía sonando y sus luces no dejaban de prenderse y apagarse. Había que regresar e intentarlo desde una distancia menor. Mi esposa no quiso volver, tuvo la idea menos sensata en todo el día y se aferró a ella. Aquí te espero. Volví corriendo al vehículo, no quería dejarla mucho tiempo esperando en la oscuridad. Cuando estuve frente al coche, encontré todas sus ventanas abiertas. Hice memoria rápidamente, estaba seguro de haberla cerrado. Pero entonces recordé que en todo ese rato se habían suscitado varias situaciones extrañas, ilógicas y fuera de lo común. No tener explicación era la explicación. Abrí las puertas y subí las ventanas. Lo hice con la respiración agitada y sinceramente bastante asustado. Poco antes de terminar, escuché una voz que venía de los asientos traseros. Ese no es el árbol que están buscando. Ese es el árbol de las brujas. Pensé que había sido mi imaginación retumbando en mis oídos, queriéndome jugar una broma. Pero no, en el coche sí había alguien. No supe reaccionar de alguna otra manera que echándome a correr, buscando el lugar exacto donde había dejado esperando a mi esposa. Caminé desesperado y no la encontré. La pesadilla se había vuelto realidad. Ahora estaba solo a mitad de la nada, como en las películas, abandonado y con la responsabilidad de haber perdido de vista a Fernanda. No podía tranquilizarme, a pesar de que a lo lejos ella me hacía señas. Las luces de una choza sobre el camino dibujaban la silueta de mi esposa que esperaba bajo el árbol grande. Mi mente daba vueltas, buscaba una respuesta, intentaba descifrar la manera de decirle lo que había escuchado en el coche, decírselo sin parecer un loco. Ese no es el árbol que estamos buscando, me repetía a mí mismo en voz baja. Miré hacia lo alto de aquel árbol. Me pareció ver entonces una silueta colgando de una de las ramas. Sentí un escalofrío que me abrazó de pies a cabeza. Recordé las historias de la abuela, las de las brujas colgadas de los árboles. Sin dejar de mirar hacia arriba y encontrando que la silueta de la bruja ahorcada que había visto segundos atrás se convertía solo en un montón de ramas que daban la ilusión de tratarse de una persona colgando de una soga, por fin llegué al encuentro de Fernanda. Tenía su celular en la mano derecha. Lo agitaba esperando encontrar cuando menos una raya de señal. Cuando la tuve de frente, le dije que ese no era el árbol grande, el árbol alto que estábamos buscando. Solamente no supe cómo explicárselo. Aún así, nos internamos en el camino que yacía a un costado de aquel grueso tronco. El camino estaba más que oscuro, y lo que pisaban nuestros pies eran a veces charcos de lodo, montones de hierba seca, montículos de tierra. Los insectos pululaban a nuestro alrededor, sonaban como una intrincada relojería que vibraba a nuestros pies. Un nuevo camino apareció. Este estaba delimitado por milpas secas, altas ramas que solo dejaban mirar hacia el frente y hacia atrás,
pero jamás hacia los lados. Parecía que había movimiento a lo lejos. Probablemente sí estábamos cerca de la fiesta de Fátima, y solo era mi mente la que nos estaría jugando una mala broma. Fernanda estaba decidida a atravesar todo el camino y llegar a la fiesta de todas maneras. Pero yo no podía dejar de ignorar que había algo vigilándonos, esperando a que cometiéramos un error para saltarnos a la vista. No sabía qué era, pero sí sabía que estaba ahí. Pasos adelante se encendieron unas luces entre las crecidas milpas. Eran pequeñas bolas de fuego. Lo supimos porque alguien, escondido entre la maleza, comenzó a lanzarlas a nuestro encuentro. Elotes envueltos en llamas pasaban cruzando de extremo a extremo del camino. Caían a nuestros pies o llegaban del otro lado. Fernanda se echó a correr, se quitó los zapatos y me dejó atrás. Entonces vi algo que seguro estoy de que ella no pudo ver, porque si lo hubiera visto, seguiría acordándose de aquel día con el mismo horror que me produce a mí la simple memoria. Entre la milpa, decenas de miradas vigilaban, acechaban. Traté de alcanzar a Fernanda, siguiendo sus pasos, deseando que su tenue silueta no desapareciera en un parpadear de ojos. Todo parecía una pesadilla, una ilusión óptica, un mal sueño. Las luces de la casa al final del camino parecían recorrerse a cada paso que uno de nosotros dábamos. Simplemente parecía que nunca llegaríamos al otro extremo. La luna estaba escondida entre los árboles. Poco se veía de lo que pisaban nuestros pies, y para ese punto daba lo mismo caminar hacia adelante que hacia atrás. De hecho, regresar parecía una idea más peligrosa. Tendríamos que volver a pasar por entre las milpas desde donde nos lanzaron las mazorcas encendidas. Podrían haber pasado solo 5 minutos, pero pareció una eternidad. La noche había devorado el tiempo, nuestro sentido de la ubicación, nuestra paciencia y la poca esperanza que teníamos de ponernos a salvo. Eventualmente llegamos al final del camino. Las luces de la casa que nos habían guiado hasta ahí se apagaron pasos antes de nuestro arribo. No se trataba de la fiesta de Fátima, y eso era un hecho. Yo lo presentía desde que escuché las horribles voces. Estaban en lo cierto. No era ese el árbol que estábamos buscando. Además, nunca escuchamos música ni voces, señales de que se trataría de una fiesta. Lo único que teníamos frente a nosotros era una casa mediana, donde seguramente habría alguien. Ya solo teníamos esa última opción, tocar la puerta y pedir permiso para hacer una llamada. Fernanda golpeó la puerta con desesperación. Quise persuadirla para que lo hiciera con calma, para no asustar a los que vivían ahí. Segundos después se encendió una luz en la marquesina. Nuestros alrededores aparecieron poco iluminados. Era la única casa en varios metros a la redonda. Ahí se terminaba el camino, y ahí también se terminaba todo lo demás. Ya ni siquiera se escuchaban los coches pasar a lo lejos. La puerta se abrió, pero no por completo. El rostro de una anciana se asomó. Fernanda se puso seria y le pidió ayuda. La señora no dijo nada, solo nos miró de abajo hacia arriba. Antes de cerrarnos la puerta en la cara, nos dijo con un espantoso tono de voz: «Este no es el árbol que están buscando».
El portón se azotó provocando un extraño eco que se diluyó en la arboleda. Luego de eso apagó las luces y las penumbras nos volvieron a rodear. Volver al coche se convirtió en el plan B. Tomados de las manos, mirando en todas direcciones, dando pasos rápidos, cuidando nuestras espaldas. Así volvimos a la esquina del árbol grande y la carretera solitaria. El coche estaba resguardado en las tinieblas, ni siquiera se veía dónde lo habíamos dejado. Caminamos casi a tientas, sintiendo el borde del camino, la hierba crecida y el pavimento. Cuando tuvimos el coche ante nosotros, lo abordamos. Estábamos convenientemente estacionados a un lado de la carretera. Nos encerramos en el interior y abrimos las bebidas que nadaban en el agua fría, derretida de los hielos. El resto de la noche la pasamos haciendo turnos. Uno dormía y el otro vigilaba. No lo hubiéramos hecho de no ser porque a cada rato se abrían las ventanas de atrás. ¿Cómo? Probablemente por una falla eléctrica. Pero si preguntas si estaba seguro de que solo se trataba de una falla, por supuesto que no. Lo mismo que estuvo rondándonos todo el camino, permanecía expectante a nuestros alrededores. Después del amanecer, todavía pasaron unas horas antes de que pudiéramos acercarnos a quien nos pudiera tender la mano para llamarle a una grúa. Cuando por fin llegaron a remolcar el coche, nos subimos a la cabina, engancharon el vehículo y arrancamos. El mecánico permaneció a un lado del camino y nos vio marcharnos. Un par de metros adelante, le pregunté al operador de la grúa si sabía dónde estaba un árbol grande, como lo describían las instrucciones de la invitación por correo. En ese momento íbamos pasando por la entrada del camino desolado que habíamos recorrido la noche anterior, a pie. El conductor señaló hacia la esquina. Ahí antes había un árbol muy alto, pero se quemó y tuvieron que cortarlo. ¿Cuál fue nuestra horrible sorpresa al verificar que en esa esquina ya no estaba el árbol que habíamos visto de noche, iluminado por la luz de la luna? En su lugar, solo quedaba un pedazo de tronco seco aferrado a la tierra con sus enormes raíces. Un letrero pequeño, tallado en la madera del árbol, señalaba: Árbol de las Brujas. Llegando a casa, mi esposa le habló a Fátima. No fuimos los únicos que no pudimos llegar. Incidentes parecidos le ocurrieron a otras de las invitadas a la fiesta. Te habla Conejo Negro. Hace poco platicaba con mis colaboradores sobre historias de carreteras, situaciones ocurridas de noche mientras manejas. Resulta que casi todos hemos pasado por ahí y nunca hemos visto ese árbol. Si nos está escuchando Fátima, le pedimos que nos mande fotos. Si te ha gustado esta historia, no te pierdas los siguientes relatos en antología de la serie Manejando de Noche. Suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.